cómo los animales o nosotros, incluso los seres humanos, tomamos medidas para contrarrestar incrementos o descensos en la temperatura o para equilibrar la temperatura con el medio ambiente cuando se trata de animales poiquilotermos o de sangre fría. Vamos a hablar un poco sobre eso. También tendremos unas exposiciones sobre transferencia de calor en sistemas vegetales o en cultivo de plantas. No es tan claro cómo es que una plantita responde a la transferencia de calor, pero sí hay mecanismos asociados al crecimiento de una planta, que es una planta se calienta, qué pasa cuando se calienta, una planta se enfría, qué pasa cuando se enfría, cómo hacemos para tener en el laboratorio un crecimiento regulado de plantas, una propagación in vitro de manera eficiente, teniendo en cuenta la temperatura. Entonces ahí también hay unos fenómenos que son térmicos asociados a una planta, ¿cierto? Asociados a las plantas. Y hay unos ejemplos también muy interesantes sobre unas plantas termogénicas que tienen una capacidad de acelerar el metabolismo para atraer, por ejemplo, presas o para defenderse de algunos predadores. Entonces se ha visto que algunas plantas en las zonas selváticas, algunas plantitas tienen esa capacidad. Entonces parte del tejido de la planta, no toda la planta, sino en algunos hotspots, en algunos puntos de la planta, se acelera los mecanismos del metabolismo y eso hace que se incremente la temperatura y esto le da de alguna manera cierto confort a algunos animalitos, se acercan porque ya hay un puntito caliente y juácate que me lo comí. Entonces, hay diferentes mecanismos de evolución que han hecho que las plantas también puedan aprovechar estos intercambios de calor con el ambiente o que puedan aprovechar la transferencia de calor para su propio bien, ¿cierto? Entonces es bien interesante esta parte de transferencia de calor. Siempre lo he dicho, cuando vemos operaciones unitarias y llego a esta parte me siento como que, wow, esto es lo que me gusta porque es realmente ver cómo la biología, cómo la biotecnología puede aprovechar este tema de la transferencia de calor que a veces se vuelve tan incómodo y tan abstracto para algunos. Luego veremos también un poco sobre la transferencia de calor y el medio ambiente. No es tanto como un sistema biológico como tal, pero sí tendremos cómo el medio ambiente o cómo en el medio ambiente se van a ver las transferencias de calor asociadas. Entonces hablaremos, por ejemplo, de los seres humanos y del confort térmico, cómo es que yo estoy más cómodo en un ambiente frío, qué es lo que pasa conmigo, cómo hago para refrigerar un ambiente completo, o cómo en un invernadero donde tengo unas plantas que están creciendo se puede dar una transferencia de calor que me puede afectar el crecimiento de estas plantas, o cómo la transferencia de calor me modifica, por ejemplo, los suelos, cambiándoles la humedad y cambiándoles la productividad en sistemas de cultivo. Eso también es como una especie de sistema biológico, digámoslo así, pero pues tiene asociada una transferencia de calor también bien importante. Vamos a pasar también a la parte de alimentos. La parte de alimentos, pues nosotros vamos a ver más adelante, van a ver ustedes o ya estarán viendo, no sé, biotecnología de alimentos. Aquí lo que nos interesa es más ese tratamiento térmico que se le debe hacer a los alimentos para que sea seguro consumirlos. En la parte de transferencia de calor en alimentos tendremos que considerar mucho la transferencia de calor en estado transitorio, puesto que ya nosotros, según se los comentaba yo en la diapositiva, quien las haya visto, cuando calentamos un alimento, pues se calienta diferente en el centro que en la superficie, y esto pues para que un alimento sea consumido de manera segura, pues debe garantizar que todo el alimento sea esterilizado. Entonces allí hablaremos de conducción en estado transitorio. Entonces es otra aplicación en sistemas biológicos, lo digo desde sistemas biológicos, a pesar de que no es un sistema vivo, pues también lo utilizamos nosotros en biotecnología. Veremos un poco sobre cómo se inactivan los microorganismos y cuáles son los parámetros de inactivación para microorganismos que tengan que ver con la temperatura o con la exposición a un intercambio de calor. Vemos que para esterilizar muchas veces hay que subir la temperatura y vamos a ver esto cómo se afecta según los parámetros de resistencia. Entonces es otra aplicación de la transferencia de calor, pero ligada a la resistencia térmica de los microorganismos, que hay unos que se demoran más para morir, otros que se demoran menos, entonces hay que exponerlos por más tiempo, por menos tiempo. Y ya, pues, digamos, para cerrar ese bloque, veremos la aplicación de la transferencia de calor a un sistema biológico muy importante que son los intercambiadores de calor.
los bioreactores. Entonces ya como al finalizar, entonces veremos como los pinitos o haremos los pinitos para lo que vamos a ver en transferencia de calor en ingeniería de bioprocesos, que es ese bioreactor. Un bioreactor considerado como un sistema en el cual se lleva a cabo una reacción biológica de manera controlada. Allí se dan muchos procesos de transferencia de calor y eso es lo que debemos entender. Entonces, se los decía yo en el video, que incluso yo ahora me estaba escuchando y yo sonaba como regañando a mis estudiantes del semestre pasado, qué pecado, les hablaba como durito en ese video. Yo ahí les cuento que realmente lo que estamos viendo es más aplicaciones y finalmente hay unas ecuaciones, finalmente hay unas ecuaciones con resistencias, entonces es volver a lo mismo, volver nuevamente a hablar de las resistencias en un sistema que son los bioreactores. Entonces vamos a empezar todo ese recorrido, pero por eso les escribo aquí ese titulito de calor metabólico, que es lo que hace diferente, entre comillas, este bloque de lo que veníamos viendo anteriormente. No habíamos hablado de un calor metabólico cuando hablábamos de los intercambiadores de calor. No hablábamos de un calor metabólico cuando hablábamos de los mecanismos de transferencia de calor. No hablábamos de un calor metabólico cuando hablábamos de calor sensible o calor latente. No. Es la hora entonces de mencionar el calor metabólico porque está directamente asociado a eso, al metabolismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de calor metabólico, siempre pensamos en una serie de reacciones. ¿Qué es el calor metabólico? Yo no sé si ustedes en bioquímica o en biofísica, bueno, en bioquímica ya lo vieron, en biofísica lo están viendo, lo han visto, y es que cuando una reacción química se da de manera espontánea, hay una liberación de energía, que es lo que pues está asociado con la entropía, y esa entropía es como un desgaste energético que se da en términos de calor. En otras palabras, cada que se lleva a cabo una reacción espontánea o cada que se lleva a cabo una reacción exotérmica se libera energía en forma de calor. Ese calor no es útil desde el punto de vista de la mecánica, o sea, el calor que se disipa por estas reacciones químicas que son irreversibles no es aprovechable, ese calor para llevar a cabo un trabajo, no lo es. Pero en nosotros los sistemas vivos ese calor es supremamente importante porque es lo que nos permite mantener regulada una temperatura, es un mecanismo para regular la temperatura. Precisamente cuando nosotros tenemos frío, comemos, cuando tenemos frío nos movemos, cuando sentimos frío aumentamos nuestra actividad física. ¿Por qué? Porque eso hace que, bueno, y la aumentamos consciente o inconscientemente, porque pues empezamos a temblar, los músculos empiezan a mover sin querer queriendo, a tiritar, porque eso hace que se activen una serie de reacciones bioquímicas que pueden liberar energía en forma de calor, por lo que son irreversibles. Entonces aquí juntando un poco de todo, de bioquímica, de biofísica, desde la misma biología, tenemos que hablar entonces de que cuando se da una reacción biológica se está liberando energía en forma de calor. Sume todas las energías en forma de calor. Todo lo que se puede liberar en cada una de las reacciones bioquímicas y lo que va a obtener es un calor metabólico realmente. Ese calor metabólico pues a veces será muy grande, pero otras veces no lo será tanto. Nosotros los organismos vivos, nosotros los seres vivos, nosotros los animales, generamos calor. No es que creemos energía o la destruyamos, porque no podemos ir en contra de la primera ley de la termodinámica. Pero el alimento que nosotros consumimos tiene unas, y lo voy a decir en términos de paquete de papas, tiene unas calorías. Entonces usted se fija en la parte de atrás unas letricas que dice, este tiene tantas calorías. Las que hacen o los que hacen dietas sabrán mejor de lo que estoy hablando. Entonces, ese término quiere decir que ese alimento o eso que me voy a consumir tiene una cantidad de calorías asociado, que si se llegara a degradar completamente, pues toda esa energía me la entregaría a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo
consumo unas papas, empiezo a llevar a cabo unas reacciones bioquímicas y esas reacciones bioquímicas me permiten aprovechar parte de esas calorías, pero parte de esas calorías las voy a disipar porque no soy capaz de aprovecharlas todas, además porque tengo que pagarle un peaje a la segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía. Entonces, no toda la energía que me estoy consumiendo la voy a poder aprovechar en forma de trabajo, sino que tengo que disipar algo en forma de calor. Si yo me como unas galletitas integrales, seguramente voy a liberar una cantidad de energía asociada a la cantidad de calorías que tienen esas galletitas. Pero si yo me como una bandeja paisa de un chicharrón de 25 patas, una morcilla de 20 centímetros, 2 pedazos de aguacate y sígale sumando, obviamente el calor metabólico asociado pues va a ser mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo estoy comiendo mucho, no todo lo voy a aprovechar para realizar un trabajo y mucha de esa energía realmente se va a ver disipada en forma de calor. Entonces el calor metabólico me está indicando eso. ¿Qué tan activo es el metabolismo en ese organismo? Obviamente el calor metabólico solamente cuenta para organismos vivos. Yo no voy a encontrar un calor metabólico para una célula muerta. ¿Por qué? Pues porque no está realizando metabolismo. Entonces el calor metabólico tiene que ver con eso, con el aprovechamiento de unos nutrientes, con una serie de reacciones bioquímicas, con una suma de todas estas reacciones, que en últimas cada uno de estos calores sumado, todo en completo va a corresponder al calor metabólico de un individuo. Ese calor metabólico no se puede quedar dentro de nosotros. O sea, imagínense que yo me coma una bandeja paisa o que me tome un chocolate caliente cargado o que me coma cualquier alimento hipercalórico y no sea capaz de expulsar ese calor metabólico, pues entonces me va a dar fiebre cada que almuerzo. O sea, cada que almuerzo va a tener que tener el termómetro a la mano porque se me va a subir la temperatura con el solo hecho de almorzar y eso no pasa. Entonces, que si usted se come una bandeja paisa supremamente pesada y llena de calorías, entonces lo mínimo que usted va a hacer es terminar sudando después de almorzar. Y usted va a sudar porque va a activar unos mecanismos de termorregulación con el objetivo de que su temperatura no se incremente. Entonces el calor metabólico en nosotros, los organismos vivos, debe transferirse hacia los alrededores para que nuestra temperatura no suba. Esto en ciertos casos, porque tampoco podemos generalizar. Es que resulta que hay otros animales que hacen todo lo contrario y es que aprovechan ese calor metabólico, por ejemplo, para mantenerse en invierno durante muchos meses. Entonces aprovechan el calor metabólico para no enfriarse. Entonces ese calor metabólico sí, lo que hacen es tratar de no permitir que salga y por eso se aíslan. ¿Y cómo se aíslan? Poniéndose una manta de pelos gigante, acurrucándose en una madriguera y impiden de esta manera que el calor metabólico salga. Necesitan que ese calor metabólico esté para poder mantener su temperatura regulada. Entonces ya es otro tipo de situación. El calor metabólico también está muy ligado a la masa, a la biomasa. Entonces, aquellos organismos que tengan grandes masas, pues masas muy grandes o que sean organismos muy grandes, van a tener más células y por lo tanto van a tener más reacciones metabólicas y entonces al sumar el calor metabólico va a ser mucho mayor. Aquellos individuos pequeños pasa todo lo contrario. Tienen células más pequeñas, tienen menos células, tienen menos calor metabólico y por lo tanto ellos van a producir menos energía metabólica desde las reacciones bioquímicas que realicen. ¿Esto por qué es importante? Si vamos a pensar en animales, no es lo mismo la transferencia de calor para un elefante que para un ratón. Entonces, si ponemos a un elefante en una sabana helada, congelada, pues yo creo que va a poder responder mejor a los cambios abruptos de temperatura porque tiene más biomasa que puede acelerar su metabolismo para poder generar un calor metabólico que le va a dar un confort térmico. Mientras que un ratón pequeñito con una masa bien pequeña, pues entonces generará un calor metabólico que rápidamente se va a disipar hacia el ambiente. Entonces las estrategias de termorregulación con respecto al calor metabólico también van a ser diferentes en si el tamaño del animal o si el organismo es de un tamaño diferente. Esto entonces lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos transferencia de calor en animales, espero entenderlo un poco mejor allí, que va a haber entonces una biomasa asociada a este calor metabólico. Luego, al ya pensar en lo más microscópico, en mirar entonces ahora los microorganismos, pues entonces pasamos a lo que habíamos visto en el video,
y es que cada microorganismo también tiene una serie de reacciones, y así como nuestras células en nuestro cuerpo generan calor metabólico, cada una de ellas, pues entonces estas células que están en un bioreactor, que están nadando en un medio de cultivo, cuando consumen un nutriente generan un producto, cuando ellas se reproducen están también generando energía que van disipando al medio en forma de calor metabólico.